Hola a todos. Hi everyone, Paso brevemente por aquí I'm here very briefly para comentarles a nuestros amigos de Facebook y YouTube to let all of our friends in YouTube and Facebook know que esta transmisión la estaremos transmitiendo los 20 primeros minutos aproximadamente. that these transmissions would go only for the first 20 minutes approximately. Luego pasaremos a nuestra sala Zoom. Estamos en nuestra sala Zoom abierto con nuestros compañeros de la tribu de Cristo. Then we will continue the session in Zoom. We are in the Zoom with our friends from Tribu de Cristo, our online community. Y luego de esos 20 minutos iremos a la profundidad. And after those 20 minutes, we will go very deep. Así que si nos estás viendo desde YouTube o Facebook y te gustaría unirnos a nosotros, So if you're watching through Facebook or YouTube and you would like to join us, Meli va a dejar el enlace de la tribu de Cristo Meli will leave the link to Tribu de Cristo. y así puedes caminar con compañeros de la tribu de Cristo y sentirte acompañado en este camino a la profundidad del corazón. So that you can walk with companions in the Tribu de Cristo and feel all of their love in your heart. Y ahora le doy el paso a Jason And now I give the word to Jason con el segmento Yendo más profundo en la mente con Jason. with the segment Going Deeper with Jason. Hi, everybody. Welcome to another episode of Going Deeper with Jason. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Yendo más profundo en la mente con Jason. Today, we're going deeper with Yvonne. Hoy vamos a ir más profundo con Yvonne. Yvonne was my guest last week, Yvonne fue mi invitada la semana pasada and we touched on, letting go of work that no longer serves. y tocamos el tema de dejar ir la valía que ya no sirve. And we shared some of her miracles of being in the community. Compartimos algunos de sus milagros de estar en la comunidad, But I think what really touched our hearts pero creo que lo que realmente tocó nuestro corazón was we got to explore this relationship she had sort of started before coming here. fue que logramos explorar esta relación que más o menos había empezado antes de que ella llegara aquí. Because after the call, Porque- after the session, Porque después de la sesión, this guy that she had started this online relationship with este chico con el que ella había empezado esta relación en línea, actually reached out to her de hecho le escribió because she had told him that she didn't want to fly to Ireland, porque Scotland, le había dicho que ella no sentía volar a Escocia and was hoping that he would fly to Ireland. y estaba esperando que él volara a Irlanda. So he sent 15 voice messages, Le mandó 15 mensajes de voz, pretty brutal in a sense, actually. de cierta manera muy brutal. Like, who do you think you are? Como, ¿tú quién crees que eres? All with a very thick Welsh accent. Con ese acento escocés muy profundo. I couldn't even understand the words. Ni siquiera podía entender las palabras. I speak English, Sí, yo hablo inglés, but it was you could feel the vibe. pero podía sentir esa vibra. And we got in touch with the idea Y nos pusimos en contacto con la idea, because she's like, wow, he must not like me at all. porque ella está como, wow, realmente no le gusta a él. I said, I think he does like you. Le dije, no, yo creo que sí le gustas. There's some kind of strong defense pattern going on Pero here. hay algo como un patrón de defensa muy fuerte que está surgiendo aquí. The question to me is not whether he likes you. La pregunta no es si tú le gustas o no, Why do you want him to like you? es por qué quieres que él, Her- para qué quieres que le gustes a él. she's having all these deep conversations with us in community. Está teniendo esas profundas conversaciones con todos en la comunidad. On Monday, she's facing self-hatred. El lunes está enfrentando autoodio. On Tuesday, it's El rejection. martes es rechazo. Wednesday, my job doesn't Miércoles. suit me anymore. Mi trabajo ya no lo quiero. Every day, her heart is just like expanding. Cada día su corazón se está expandiendo. And then there's this guy who it just doesn't seem matched in consciousness level. Y después se siente como que este chico no es un match para ella en nivel de como de conciencia. But there's something there for Compatible. healing.
Pero hay algo para la sanación. I don't really feel it's with the guy, so to speak, No siento que es como con el chico, but it's something else deeper. pero hay algo más profundo. So we thought we would just explore what is deeper this week. Entonces sentí que íbamos a explorar qué es eso más profundo esta semana. And I've got some course quotes Y to tengo look at. algunas citas del curso también. Maybe I can read a couple right now, Tal vez puedo leer un par ahora, just to set the tone, solo para poner el tono, unless you want to share a menos something que quieras compartir that's algo fresh for you now. que está fresco para ti ahora. Yeah, just what you said before the interview started. Sí, simplemente lo que dijiste antes de que empiece la entrevista. Just that I don't have to know what's going on. Simplemente que no tengo que saber qué es lo que está pasando. And that really touched me Eso realmente me conmovió, because it gave me permission to not know what's Mm. going on. porque me dio permiso para no saber lo que está pasando. Yeah, I just feel like really confused Sí, me siento muy confundida, and like I should have it figured out. como que debería descifrarlo, But yeah, I'm just putting my trust in the spirit. So pero simplemente estoy poniendo mi confianza en el espíritu. Because you said, what's our topic for the day? Porque me dijiste, ¿cuál es el tema para hoy? Where's this going to go? ¿A dónde vamos a ir con esto? Like as if we need to know. Como si necesitáramos saber. Well, we didn't even know you'd be on the show till 9:11 this morning. Ni siquiera sabíamos que ibas a estar en el show hasta las 9:11 esta mañana. So we hope Spirit has a plan. Así que espero que el espíritu tenga un plan. He actually said in today's lesson, De hecho, él dice en la lección de hoy, the review lessons, es las lecciones de repaso. if you can give the words of the lesson to me, the Si Holy tú me Spirit, puedes entregar las palabras de la lección a mí, refiriéndose al Espíritu Santo, trust that I'll take care of them for you now confía en que yo voy a cuidar de ellas por ti ahora and operate in the next half hour. y operar en ellas por la próxima media hora. Then in the next half hour, say the words again, En la siguiente media hora, di las palabras de nuevo. give them to me, Dámelas a mí and I'll work in your life. y yo obraré en tu vida. And that's very different than I got to hold this in mind Y eso es muy diferente a que yo tengo que sostener esto en mi mente and apply it to my life. y aplicarlo a mi vida. You can feel like the tension in that or something. Puedo sentir la tensión en eso o algo. Oh, what if I forget? Como, ¿y qué tal si se me olvida? But today it really struck me Pero hoy realmente me impresionó. how relaxing that is ¿Qué tan relajante es eso? to just read the lines Solo leer esas oraciones and try to keep the sense of the Spirit in the mind y tratar de mantener la sensación del espíritu en la mente. more than like I got to bring the light to the darkness. or Más something. que yo tengo que traer esa luz, esa la oscuridad. So let's see what darkness is revealed. Así que veamos qué oscuridad se revela. when In- the spirit squeezes out of me Yeah. on the last day here. In the light, yeah, exactly. Lo que saca el espíritu a través de mí en este último día. What the Spirit squeezes out of. Sí, I just said it. It's okay. Okay. Yeah, she flies to the airport in Sí, an hour and a ella quarter. vuela y sale al aeropuerto como en 1 hora y cuarto, así que So this is from chapter 16:6, the bridge to the real world. este es del capítulo 16, la sección 6, el puente que conduce al mundo real. The search for the special relationship is the sign that you equate yourself with the ego and not with God. Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios. I mean, we can just sit with that line for a second. Podemos sentarnos con esa oración por un segundo. To even want somebody for something Incluso querer a alguien para algo means you believe you're separate from God. significa que tú crees que estás separado de Dios. For the special relationship has value only to the ego. Pues la relación especial solo tiene valor para el ego. To the ego, unless a relationship has special value, it has no meaning, for it Para- perceives all love as special. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Because we were in the car today Porque estábamos en el carro hoy with Deborah, Yvonne's translator. con Deborah y la traductora de Ivonne. You can see her hand if she puts it across the screen. Puedes ver ahí la mano de Deborah, si la saca ahí en la pantalla. She was saying that she had this boyfriend. Ella estaba contando que ella tuvo este novio. It was like actually a little, well, very psychotic and crazy. Era como muy psicótico y alocado. Even the police got involved Incluso la policía se tuvo que involucrar because he would lock her in the closet
porque él la encerraba en el closet, and then go out. en el armario y después So she'd be salía. in the closet for hours. Entonces ella estaba encerrada en un armario por horas And yet once she'd get out, y cuando salía, she'd go back to him. ella regresaba con él. She's like, no, after the closet, you never did that. No, Okay. después del armario nunca The closet regresó. was the El last armario spot. fue el último. But it was so, there's some kind of deep enmeshment Pero hay como algo que está realmente enmarañado, that even, I don't know, let's say 10 years later, que incluso puedo decir tal vez en 10 años, 10 años después, last night she had a dream anoche tuvo un sueño about him. acerca de él. And she's like, yeah, I'm still in love with him. Estaba como, sí, sigo enamorada de él. And it shows that we really don't know what love is. Y muestra que realmente no sabemos qué es el amor. There's something really enmeshed in that. Hay algo que está muy enmarañado ahí. And we want to discover that Y today. queremos descubrir eso hoy. So I'm going to skip down to 2. Love is freedom. Así que vamos a pasar al párrafo 2. El amor es libertad. To look for it by placing yourself in bondage is to separate yourself from it. Ir en su busca, encadenándote a ti mismo, es separarte de él. For the love of God no longer seek for union in separation, nor for freedom in bondage. Por el amor de Dios, no sigas buscando la unión en la separación ni la libertad en el cautiverio. As you release, so will you be released. Según concedas libertad, serás liberado. Paragraph 3. There is a way in which the Holy Spirit asks your help if you would have his. Hay una manera en que el Espíritu Santo te pide que le prestes tu ayuda si quieres disponer de la suya. The holy instant is his most helpful aid in protecting you from the attraction of guilt. El instante santo es el recurso más útil que Él dispone para protegerte de la atracción de la culpabilidad, The real lure in the special relationship. que es el verdadero señuelo de la relación especial. You do not recognize that this is its real appeal, No te das cuenta de que ese es el verdadero atractivo, for the ego has taught you that freedom lies in it. debido a que el ego te ha enseñado que la libertad reside en ella. Yet the closer you look at the special relationship, Sin embargo, mientras más detenidamente examines la relación especial, the more apparent it becomes that it must foster guilt más claro te resultará que no puedes sino fomentar la culpabilidad and therefore must imprison. y que por lo tanto no puedes sino aprisionar. The special relationship is totally meaningless without a body. La relación especial no significa nada sin un cuerpo. If you value it, you must value the body. Si le atribuyes valor, tienes que atribuírselo también al cuerpo. And what you value, you will keep. Y no podrás sino conservar aquello a lo que le atribuyas valor. The special relationship is a device for limiting yourself to a body La relación especial es un recurso para limitar tu ser a un cuerpo and for limiting your perception of others to theirs. y para limitar la percepción que tienes de los demás a los suyos. The great rays would establish the total lack of value of the special relationship if they were seen. Si pudieses ver los grandes rayos, esos te demostrarían que la relación especial no tiene absolutamente ningún valor. So maybe we need to get practical and go into some specifics here. Así que tal vez podemos entrar a algo más práctico, ir a situaciones específicas ahora. Because he wrote you all these messages. Porque Él te envió todos estos mensajes. And you, Amelia, and I went for dinner. Tú, or yo drink, y Emilia salimos a beber algo and we started talking about it. y empezamos a hablar de esto. And you wrote him a message. Y tú le escribiste un mensaje. Maybe you can take it from there and share a little bit. Tal vez puedes compartir a partir de ese punto. Yeah, well, I felt like very victimized after listening to all the voice notes, Sí, me sentí como una víctima después de escuchar todos esos mensajes de voz. like very upset about it, very like how dare you speak to me in that way. Estaba muy molesta, ¿cómo se atreve a hablarme de esa manera? So I feel like yeah, during that drink, that was very much the focus of the conversation. Like, Entonces siento que durante ese momento que estábamos tomando unos tragos, era el enfoque de la conversación. so yeah, after that I decided to send a message to completely cut ties. Entonces después de eso decidí mandar un mensaje para definitivamente cortarlo And then I like blocked him. y que lo bloquearía. And I was just feeling so disgusted and I was feeling such hatred toward him Y estaba sintiéndome como asqueada y tanto odio hacia él. for like 2 days after the voice notes. Después de 2 días después de los mensajes de voz, I expressed at lunch that he felt like a parasite in my mind. expresé que en el almuerzo de que se sentía como un parásito en mi mente. But during that lunch, you said something that made me realize that I was
in a victim mentality. Pero después de eso me di cuenta que estaba en una mentalidad de víctima. So I really asked the Holy Spirit for help to forgive him. Entonces realmente pedí al Espíritu Santo que me ayude a perdonar. Yeah, I just sincerely said, Holy Spirit, I don't see him as innocent Le dije, Espíritu Santo, realmente no lo veo como inocente, at all, para nada, but like, please, I'm open to seeing his innocence. pero sí estoy abierta a ver su inocencia. And yeah, images kind of flashed to mind, Entonces imágenes como aparecieron en mi mente or conversations we had in the past o conversaciones que tuvimos en el pasado that made me see his innocence. que me hicieron ver su inocencia. And yeah, I was able to forgive him with my heart, Entonces pude ser capaz de perdonarlo con mi corazón, which I felt was definitely a miracle, que sentí que definitivamente era un milagro, you know, compared to him being a parasite in my mind. comparado de él siendo un parásito en mi mente. I could now see maybe not his full innocence, but innocence. Tal vez no podía ver su inocencia completa, pero sí había algo de inocencia. Yeah, and yeah, I've been listening to, you know, talks on the Mystical Christ Academy, Y he estado escuchando charlas en el Mystical Christ Academy and just some things that David and Francis had said y algunas cosas de que David y Francis han dicho just made it click with me that I handed him this role simplemente hicieron un clic en mi mente que yo le entregué este rol. so that I could play victim Así podía jugar víctima for being things I put myself down for. por ponerme en esas situaciones. Like, poor me, I'm selfish, I'm flaky, Como que pobre de mí, no tengo voluntad, I'm not deserving of true love, no merezco el verdadero amor, I have to settle. me tengo que conformar. So I handed him that role, Así que yo le entregué ese rol. and that also really helped me see his innocence. Y también eso me ayudó a ver su inocencia. So after I forgave him with my full heart that morning, Entonces, después de que yo lo perdoné con todo mi corazón esa mañana, he reached out to me on a different number él me buscó con otro número that wasn't blocked, que no estaba bloqueado. and he just apologized profusely, Entonces, él sí se disculpó. and how it was 100% his fault, Y cómo ha sido 100% su culpa. and how he was in the wrong. Y que él estaba equivocado. So that brought on a lot of confusion Entonces, eso trajo mucha confusión. because I had forgiven him, Porque yo lo había perdonado. but now he's reinforcing this victim mentality in me Pero ahora él está reforzando este rol de víctima en mí, by apologizing, al pedirme perdón. and it made me feel justified. Y me hizo sentir justificada. And it's like my ego liked the apology. It validated my victim mentality. Y es como que el ego le gustó la disculpa y validó en mi mentalidad de víctima. So now I'm in a weird, confused state Entonces ahora estoy en un estado muy raro y confuso, where I was just ready to move on. I tried to cut it twice, donde estoy lista para ir hacia adelante. He tratado de cortarlo 2 veces, but now he's really asking for a phone call this weekend. pero ahora él está pidiendo por una llamada este fin de semana. And I'm confused, like, do I have a call or, Y ahora estoy confusa, ¿tengo una llamada o yeah, like, am I doing it for him or for me? lo estoy haciendo por él o por mí? Is it for him to express himself? ¿Es para él mismo expresarse a sí Or is mismo? it for me to feel like a victim ¿O es para mí sentirme como una víctima and to just continue this cycle of like ego validation? And, y continuar este ciclo de validarme en el ego? yeah, so I'm confused. Así que estoy confundida. I don't like that I liked the attention from him. No me gusta que me gusta la atención de él. Like, it feels kind of dark. Se siente un poco oscuro o algo así. Yeah, we talked about that idea this morning. Hablamos de esa idea esta mañana. You and Amelia and I, because the big realization for you and Amelia last week Porque la realización para ti, Emilia, was that just by you putting yourself in the game, era que al tú a colocarte en ese juego, you know, trying to be attractive, tratando de ser atractiva, get the fish, capturar ese you know, pescado, and then you get the fish, y después capturas el pescado, and then it doesn't line up with where your heart is. y después no se alinea con donde está tu You're corazón. like,
what did I do wrong? Estás como, ¿qué hice mal? But it's just playing the game, Pero es solo jugar el juego, becoming a body and an ser un identity. cuerpo, una identidad. You're like, oh my God, that's where the error is. Oh, por Dios, ahí es donde está el error. So you don't have to try to figure anything else out on. No tienes que tratar de resolver nada. So that was like last week's realization. Así que eso fue como la realización de la semana And pasada. Amelia was saying, Y Emilia estaba diciendo, she said it's like a meat market. ella dijo que es como un mercado de carne. Like, I got to look for a guy Tengo que buscar un hombre who I like. que me guste, It's going to satisfy me. que me va a Well, satisfacer. she meant that, but She said, yeah, it's like, and I think a lot of us can relate to this, Sí, ella dijo, creo que todos nos podemos relacionar con eso, then that when we're looking for a partner, que cuando estamos buscando por una when we're pareja, fully ego identified, cuando estamos totalmente identificados con el ego, it's wanting the body es querer el cuerpo and wanting them to make you happy forever y creer que ellos te van a hacer felices para siempre and to give you that love you feel you're lacking. y darte ese amor que tú crees que te falta. So it's coming from a place of getting, like, what can I get? Entonces está viniendo desde un lugar de ¿qué puedo obtener? Which is, yeah, based on the ego. So Que está basado en el ego, entonces. yes, it is like a game. Entonces sí Yes. es como un juego, supongo. so how would you ever, like, what are you just going to do? Go for God? Así que lo que vas a hacer, entonces ir por Dios, Like, is that it? You know, eso es todo. like this is the next obvious question. Esa es la siguiente pregunta obvia. Isn't there some kind of a gap zone where Jesus can see where we're at? Hay como un espacio donde Jesús puede ver dónde es que estamos. Not that kind of, we want a relationship on the surface. Queremos una relación en la superficie. We're told that guilt is running the show here, Nos dice que la culpa está liderando este show and it's a meat market, y es un mercado de carne. and yet we still want it. Y sin What embargo, the aún hell? así lo queremos. ¿Qué So pasa? how do we go from that? Entonces, ¿cómo pasamos de eso It's just you and I, God. a ser solo tú y yo, Dios? Beach. Tú y Dios y yo en la playa, Authentically. auténticamente. Feels tough. Sí, se siente duro, 'Cause, difícil, yeah, the belief that love is outside ourselves porque la creencia de que el amor está fuera de nosotros mismos, has just been so ingrained. así está como tan encarnada. And yeah, so it like I realized this morning, Así que me di cuenta esta mañana, yeah, there's just this sense of loneliness hay esta sensación de soledad, that I'm looking for someone to fulfill, que estoy buscando a alguien que lo llene, like a romantic partner, como una relación romántica, through intimate conversations, a través de conversaciones íntimas, yeah, special love, amor especial, just the excitement of a new partner. simplemente la emoción de una nueva pareja. Like there are a lot of kind of addictions there. Hay como una adicciones, ¿sí? Like you just want to escape the world with a partner. Simplemente te quieres escapar del mundo con una pareja. Maybe, can we stay with that? Because Yeah. ¿Podemos quedarnos con eso? you want to escape the world with a partner. ¿Quieres escapar el mundo o una pareja? So I do feel that the Spirit does have a gap solution. Sí creo que el Espíritu Santo tiene una manera de cerrar esa brecha. But before we get there, Pero antes de que lleguemos ahí, let's look at this idea. vamos a ver esta idea. What did you say? ¿Qué dijiste otra vez? God and I are on the beach. No, Dios y yo en la playa. no, I said there's a sense of loneliness. Yeah, lonely. Yeah. Okay. But and you want something to fill that loneliness. Y quieres que haya algo que llene esa soledad. Yeah, and like for someone to finally, accept me and see how amazing I am. Y que alguien finalmente me acepte y vea qué tan increíble soy. So we're going to read from 16:4, Vamos a leer del capítulo 16, sección 4, the illusion and the reality of love. las ilusiones y la realidad del amor. Be it not